7:30 en Chile, 8:30 en Argentina, 6:30 en Ecuador. Un nuevo capítulo de diálogos de nuestra práctica psiquiátrica en que nos volvemos a encontrar. Estamos muy contentos de juntarnos con ustedes y de que todavía quieran seguir escuchándonos. Danilo Quirós, psiquiatra, director de la Fundación Neuropsiquiátrica de Santiago. ¿Qué tal, Danilo? Muy bien, José. Sergio Strejilevich, psiquiatra, director de área, asistencia e investigación en trastornos del ánimo, desde Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo estás, Sergio? Estás silencioso. Está muy silencioso porque está muteado, pero... Estoy ahí muteado, sí. perdón. Muy bien. Bueno, hoy día va a estar, yo creo, un diálogo interesante. Sé que a algunos les gustaría poder dialogar más desde el otro lado de la pantalla, pero vamos a tratar de interpretar desde aquí lo que pudieran ser las inquietudes de quienes nos han seguido y nos van a seguir. Hoy día vamos a hablar de trastornos bipolares, neuroprogresión y staging, actualizaciones del Congreso de la Sociedad Internacional de Trastornos Bipolares. Ahí alguien más creativo de nosotros quiso ponerle sobre la comunicación en tiempos inciertos, opinión versus evidencias. Como siempre, tratando de traer un poco de polémica, de entretenernos, seguir discutiendo, seguir iluminándonos o oscureciéndonos a veces con los nuevos desarrollos, pero lo vamos a intentar. Sergio nos va a hacer una presentación inicial que esperamos eche a andar un poco el debate y la discusión. Como siempre, agradecemos particularmente al Laboratorio Teva, Chile, por su auspicio de este espacio, y mencionamos sus productos ampliamente distribuidos en la neuropsicofarmacología: Nubigil, Minfel, Acicot, Rimox, Ectien, Ectivan y, como siempre digo, un producto nuevo, el trítico. Gracias a Teva entonces por estar auspiciándonos nuevamente. Partamos de inmediato, el tiempo es corto, la discusión puede dar para mucho. Sergio Strejilevich. Bueno, a ver, voy a compartir, díganme si está ok. Está ok. Ok. Bueno, buenas noches a todos. Vamos voy acá a compartir unos slides y unos comentarios. Para contarles un poco, hace 2 semanas fue el Congreso de la Sociedad Internacional de Trastornos Bipolares. Fue una experiencia un poco nostálgica para los que hemos estado muchas veces en ese congreso, extrañar justamente esto que era el landing page del congreso, porque fue obviamente un congreso virtual en tiempos de coronavirus. Y, ¿cómo se llama? Pero la verdad que fue entretenido y solamente una mención, es si esto es lo que se veía y uno podía entrar entonces a la sesión de póster, podía chatear con algunos colegas que se encontraban por ahí. Estuvo la verdad muy interesante. Y yo creo que en virtud creo, la verdad, les comento, porque esto fue una opinión extendida, que en virtud de la virtualidad del Congreso se dieron unas situaciones que ahora vamos a comentar que no se estaban dando. Es decir, hubo un sinceramiento, iba a decir sincericidio, en algunas circunstancias, unos debates súper calientes, que probablemente, estando más cerca, digamos, no se hubieran dado de la misma manera que se dieron. Y eso es lo que vamos a pasar a charlar a ustedes. Les voy a contar. En principio yo la única participación que tuve fue en esta mesita, digamos, de hecho se la comentó así como una tertulia, la organizó Manuel Sánchez de Carmona, que es un colega de México, que fue 2 veces presidente de la Sociedad Internacional de Trastorno Bipolar, un hombre diplomáticamente muy inteligente, y convocó a Mauricio Toen, a Abigail Ortiz y a Alfredo Cuellar. Byron Recinos no vino, gente muy joven que hace investigación, como verán, en general están todos en Canadá o en Estados Unidos, más allá de su ciudad de origen, y se dio un debate bastante interesante. Y tengo que serles sincero, y con esto partimos, la convocatoria era acerca de diagnóstico, y yo
hacía un tiempo estaba un poco alejado de la sociedad, por algunas cosas vamos a debatir ahora, y fui con una propuesta que pensé que iba a ser inquietante y me sorprendí que no. Y la propuesta era que si íbamos a hablar de diagnóstico, ustedes saben, esto lo han visto miles de veces, tenemos una enorme deuda en generar todavía un diagnóstico oportuno a las personas que sufren trastorno bipolar. De hecho, entre el 70 y 80% en promedio, para las personas con trastorno bipolar 2 esto es mucho peor. De las personas tienen que esperar un 10 años en promedio desde su primera consulta por causa de la enfermedad hasta que reciben el diagnóstico correcto. Y esto hemos hablado y damos clases todo el tiempo de esto y todos debatimos esto. Y lo que yo fui a plantearles es que, en definitiva, ese era el problema fácil, fácil entre comillas, ¿no? Porque si esto lo ve una persona afectada por trastorno bipolar, un familiar me mataría por poner fácil, después de esperar 10 años para el diagnóstico, pero me van a entender ahora a medida que avanzo. Y básicamente, yo le decía fácil porque algo hemos avanzado. Este es un paper que se publicó ya hace unos años. Tengo un problema acá con la barra del Zoom, siempre me oculta las citas y y este paper, como verán, yo soy el correspondent author y no sé cuándo lo publicamos, creo que el año pasado o el anterior, pero es un paper que hicimos junto con Nepsis, con la gente de Nepsis y con el doctor Girala de Paraguay. Vimos una corte de 160 y pico pacientes, todo su proceso diagnóstico, y como pueden ver, esta es la primera vez que se publica esto, es que a medida que uno iba observando el proceso diagnóstico de diferentes cortes, es decir, de gente que está empezando a ser diagnosticada ahora, fíjense, ¿no? De gente que ha nacido entre el 91 y el 2000, el tiempo de latencia se va acortando significativamente. Esto quiere decir que la gente que está empezando a ser diagnosticada en los últimos años tiene demoras mucho menores a la hora de recibir su diagnóstico. Esto es muy alentador y bueno, cuando lo publicamos fue interesante mostrar eso. Pero lo que yo quería discutir con mis colegas, y ahora lo vamos a discutir con ustedes, es que a veces olvidamos que cuando hacemos diagnóstico de trastorno bipolar, es decir, cuando nos convencemos, están dadas las condiciones para hacer diagnóstico de trastorno bipolar, y a veces nos tomamos 10 años para hacer ese trabajo, lo que estamos haciendo es un diagnóstico sindrómico, es decir, a veces olvidamos esto. Y esto porque hay una asunción que todo el tiempo olvidamos de que en realidad estamos frente seguramente a varias entidades nosográficas diferentes que están hoy por hoy incluidas en este diagnóstico sindrómico, lo que llamamos espectro bipolar, que no deja de ser un diagnóstico sindrómico. Y esto es tan así que la ISBD, la sociedad internacional de la que estamos hablando hoy, se llama International Society for Bipolar Disorders, en plural, no dice bipolar disorder. Y esto fue así porque ya de entrada se pensaba que en el futuro íbamos a encontrar diferentes tipos de enfermedades que se presentan como trastornos bipolares, pero que no tienen la misma constitución nosográfica y fisiopatológica. Y entonces la idea era decir que, bueno, que para hacer el diagnóstico del trastorno bipolar como síndrome estamos mal, tardamos 10 años, pero estamos mejorando, hemos aprendido mucho de cómo hacer esto mejor, pero a la hora de entender cuáles serían esas entidades nosológicas o fisiopatológicas que están incluidas dentro de este síndrome, la cosa está mucho peor, estamos totalmente ciegos a cómo hacerlo, pero mucho peor, y acá partió, nos han escuchado hablar de esto varias veces, algo peor que ciegos, no queriendo ver, es decir, ignorando el problema o ocultándonos frente a esto. ¿De dónde parte esto? Bueno, a ver, primero parte de una multitud de datos, pero probablemente lo más fuerte sea esto, es decir, cuando ustedes todos revisamos cómo es la trayectoria o la respuesta clínica de las personas que sufren trastorno bipolar, los tratamientos disponibles, siempre se encuentra esta distribución. Hay un grupo que responde muy bien, que ha hecho que nosotros seamos tan confiados en algunos fármacos, en algunos abordajes, y que podamos decir que devolvemos la vida plenamente a un grupo nada despreciable de personas. Sí, es un porcentaje interesante.
Después hay otro grupo, casi de la mitad de personas, que tiene una disminución significativa de la carga mórbida de la enfermedad, pero en todos los trabajos aparece que hay un grupo que tampoco es pequeño, de 20%, poco más, poco menos, que prácticamente no responde a los tratamientos disponibles y que sigue un curso evolutivo que no tiene ninguna modificación como resultado de nuestros esfuerzos terapéuticos. Y la otra cuestión es que si bien todos doy por el hecho de que han escuchado miles de veces los déficits cognitivos del trastorno bipolar, este es un comentario como grupo en general. Allá hace mucho tiempo, de hecho, eh, el grupo que yo comando temprano, en el 2008, publicamos el primer paper al respecto, se sabe que los déficits cognitivos tienen una distribución heterogénea también en los trastornos bipolares. Y fíjense qué interesante, hay una correspondencia bastante importante. Esta es la distribución que encontró Catherine Burdick. Hay un grupo que no tiene déficits cognitivos, hay un grupo que tiene un déficit cognitivo intermedio, bastante similar, de 30%, 29%, y después hay un grupo del 40% que tiene un déficit global, es decir, que tiene un déficit significativo a nivel cognitivo. Pero de nuevo, hay gente que está perfecta, hay gente que está apenas con un poquito de déficit cognitivo, y estos son las 60% de las personas afectadas por trastorno bipolar, y solo el 40% tiene déficit cognitivo significativos. O sea, por donde se lo mire, el trastorno bipolar tiene heterogeneidad, es un cuadro heterogéneo. Ese síndrome incluye personas que tienen un perfil clínico, cognitivo, de respuesta al tratamiento bien heterogéneo. Ahora uno podría decir, bueno, por eso el DSM, el ICD, o cotidianamente hablamos de trastorno bipolar 1, 2 y no especificado. Sí, bueno, pero esto la verdad es que no funciona. Y esta es otra de las cosas que se discutieron en el Congreso. Son una división que no tiene ningún sentido ni clínico, ni nosológico, ni es útil para la investigación. ¿Por qué? Bueno, porque describe diferencias en el curso clínico, pero que son tautológicas, es decir, la persona que sufre manías tiene trastorno bipolar 1 y la que no sufre manías tiene trastorno bipolar 2. Y si la persona que tiene trastorno bipolar sufre una manía, bueno, entonces tiene trastorno bipolar 1. Es decir, no cambia mucho las cosas, no se han podido encontrar diferencias cognitivas, no hay diferencias en el funcionamiento que justifiquen esto, no da pautas demasiado claras de tratamiento, tampoco se encuentran diferencias fisiopatológicas, genéticas, etc. Si hoy por hoy es una convención, estamos todos alrededor de ella, es como parte de nuestro vocabulario cotidiano, pero no tiene una utilidad académica o clínica que justifique sostenerlo mucho tiempo más. Ahora, en este contexto, y esto fue el motivo por el que yo pensé que mi propuesta iba a ser mal recibida en esta tertulia, y por lo cual yo y otras personas nos habíamos ido alejando en cierta medida de la sociedad, fue que durante los últimos 10 años, podríamos decir, hubo un apoyo muy fuerte a propuestas que describían el trastorno bipolar, su fisiopatología, la respuesta al tratamiento, ignorando la heterogeneidad. Este es una primera editorial que se publicó en Lancet, la publicó la primera autora es Silvia Grande, pero estaba Boris Wirmacher, que entre paréntesis les cuento que se ganó el Mogen School Award este año, estamos todos súper contentos. Boris es un psiquiatra infantil que trabaja en Pittsburgh, de origen colombiano, una persona, seguramente lo conocen, es decir, no sabemos qué es mejor como científico, como persona, así que felicitaciones, Boris. Bueno, y esto lo han visto, es decir, la idea de que el trastorno bipolar evoluciona progresivamente mal y cada vez tiene menos respuesta al tratamiento, lo que se llama estadificación o staging. Esta fue una propuesta, y ya el año pasado habíamos discutido esto se publicó el año pasado, fíjense, nada menos que New England, el anterior era Lancet, este New England Journal of Medicine, o sea, el POPE, el top de publicaciones médicas, y si miran el título, perdió la S. Los trastornos bipolares pasaron a trastorno bipolar. Es decir, ya acá directamente, desde el título,
y en el paper se va a hablar de que si bien es heterogéneo, bueno, y staging, neuroprogresión, dos hipótesis que ignoran la heterogeneidad. Y, como les decía, dentro de esto, fíjense, esto que uno podría llamar heterogeneidad, es decir, si uno mira este modelo de estadificación, este concretamente es el de una mezcla del modelo de Michael Berg y el de Flavio Kamczynski, uno podría decir, bueno, acá está la heterogeneidad, hay pacientes que andan muy bien, ¿no? Que sin déficit cognitivo, que responden muy bien al tratamiento, que no tienen déficit funcional, y otros que no responden al tratamiento, que están totalmente incapacitados de trabajar, tienen mala prognosis y tienen serios déficits cognitivos. Pero esto no es heterogeneidad, esto es una propuesta de evolución, es decir, la idea es que el paciente parte aquí y termina aquí. Es decir, es totalmente diferente desde el punto de vista conceptual. Ahora, lo cierto es que de entrada esto había generado mucha polémica, pero era una polémica como eran gritos en la oscuridad, es decir, eran grupos como el de Nepsis o como el de ARIA, publicamos mucho en contra de esta idea, pero hay que ser sincero, lo que sale de Chile, lo que sale de Argentina, es como que alguien grita en el fondo de la casa, es decir, está muy lejos del living room. Entonces, no pasaba en la fiesta, pasaba en la casa de huéspedes o en la pieza de servicio, no se ofendan, pero hay que ser sincero respecto del lugar que uno ocupa en el escenario académico. Y sin embargo, lo más fuerte que había salido fue esto, que es una editorial del Bipolar Disorder, que lo publicaban Jim Malley, que es el actual presidente de la sociedad, y Samuel Gershon, que no es otra cosa que Samuel Gershon, el hombre que introdujo, o uno de los que introdujo el litio en Estados Unidos, fundador de la ISBD y el que le da el nombre al Samuel Gershon Award, es decir, una persona muy, muy destacada, que en realidad era un comentario que explicaba por qué la revista, que es de la Sociedad Internacional de Trastornos Bipolares, que como ven se llama Bipolar Disorders también, había rechazado el paper de la Task for the Staging de la propia sociedad, que se publicó en Acta Psiquiátrica Escandinávica. Pero esto era todo, después estaban nuestros papers, que son un montón, tan buenos, les recomiendo leerlos, pero no habían movido nada, y de hecho los ignoraban, es decir, nosotros veníamos publicando desde antes del 2014 en contra de la idea de neuroprogresión y de estadificación, y en los congresos, salvo que a veces escenas así como que nos señalaban con el dedo, decía salvo Strejirevich o Martino, que están en contra, todos sabemos que esto es verdad, no había calado hondo la posibilidad de que esto no fuese correcto. Pero para la sorpresa de muchos, en este congreso las cosas cambiaron notablemente, y esto es lo que les decía que capaz fue la virtualidad de este congreso. Aparecieron estas tres mesas. Fíjense la primera, que está un hombre de enorme poder académico como es Lakshmi Chatan, es decir, expresidente de la ISBD, el first author de todas las guías Karmat de bipolar, es un canadiense de muchísimo prestigio y poder, donde, fíjense, no solo ya asume que hay heterogeneidad cognitiva, sino que empiezan a pensar de que podría haber mecanismos que expliquen esta heterogeneidad, y si uno dice que hay diferentes mecanismos biológicos, nada, hay diferentes enfermedades, obviamente, o diferentes subtipos muy, muy concretos de la enfermedad. La otra mesa muy interesante fue algo que no sucedía en la ISBD hace mucho, que se llaman debates. Estos son dos personas que discuten un tópico durante una hora con un moderador. En este caso el moderador era Catherine Burdick, la chairman de la Task Force de Cognition de la ISBD, y era Edward Vieta, el first author de esos dos editoriales tan potentes que les mostré recién, una persona muy ligada a las ideas de neuroprogresión y staging, y Lisa Eiler, que les cuento es compañera de la Task Force de viejos, y de hecho me tiro un poco de rosas, digamos, cuando yo fundo la Task Force de viejos, entre otras cosas le decía, ustedes no pueden tener una Task Force
estadificación del trastorno bipolar si todavía no saben cómo va el trastorno bipolar avanzando en la medida que va o llega a la vejez. Bueno, Lisa Eiler tiene un estudio muy grande de cognición en viejos donde vio que no hay progresión cognitiva. Bueno, nada, hay en realidad muchos datos, incluidos algunos nuestros. Y fue un debate interesante, aunque, y acá empieza alguna de las críticas, como recién capaz nos escucharon, muy centrado en las personas. Yo digo, vos decís, mi trabajo, el tuyo, y sin hacer un data análisis en vez de un personal análisis, o sea, un análisis de la personalidad del expositor. Pero probablemente lo más fuerte porque de ver fue la discusión que propuso Manuel Sánchez de Carmona entre Ralph Kupka y Jim Malley. Capaz en la audiencia hay alguien que lo vio y después quiere comentar. Fue impresionante. Jim Malley, que es muy histriónico, cargó, digamos, sobre la idea de staging, diciendo, bueno, básicamente que es un invento, es decir, que es como ver constelaciones astrológicas en las estrellas, es decir, algo más ¿cómo se llama?, de la astrología que de la astronomía. Así fue el tono de debate y fue muy, muy fuerte, y escuchar esto en un congreso que había estado tan callado frente a este debate durante muchos años fue muy impactante. Ahora, ¿qué hay acá? Es decir, ¿qué hay en esta heterogeneidad y por qué vale la pena discutirlo tanto? Vamos a ir muy rápido. En principio, es que los datos son impresionantes. Es decir, por ejemplo, este es un trabajo justamente de Boris Birmacher que muestra que la heterogeneidad no se da con la evolución del trastorno bipolar, sino que está de entrada. Fíjense, este es un estudio prospectivo que él tiene, y en donde se puede ver que hay un grupo de pacientes que a medida que avanzan el follow-up, ven son 96 meses de follow-up, se mantiene predominantemente eutímico. Hay un grupo que tiene, como vemos casi todos los días en el consultorio, que están eutímicos, pero tienen síntomas subsindromáticos, recaen en pequeños episodios y no terminan de estar bien de manera sostenida nunca. Y de nuevo, y las proporciones son de nuevo 30, 40, 30 o 20, en este caso, un grupo que no responde al tratamiento. Esta línea amarilla, esto es interesante, es un grupo que hace catch-up, es decir, parte mal, ajustan el tratamiento y fíjense, llega a tener una respuesta plena al tratamiento. Es decir, esa heterogeneidad en la respuesta al tratamiento se ve y se sostiene a lo largo de todo el curso evolutivo del trastorno bipolar. Y de nuevo, partiendo del mismo grupo, esta es de nuevo la misma serie de Boris Birmacher, esta es la evolución cognitiva, un grupo con un alto grado de déficit, perdón, esto es, siempre me mata. La elección de los colores merece un psicoanalista. Rojo es malo, no es bueno. Estos son con un déficit, estos son sin déficit, con un déficit intermedio y con un déficit alto. No sé qué tipo de semáforos ven en Pittsburgh, pero están bastante raros. Y este paper dice, en conjunto, este estudio sujeta que no hay un empeoramiento cognitivo con el curso del tiempo. Es decir, de nuevo, de entrada se ve esta heterogeneidad. Entonces, cuando uno ve que esta heterogeneidad parte desde el inicio de la enfermedad y se sostiene, uno tiene que empezar a pensar que está probablemente viendo dentro de ese síndrome enfermedades distintas, o por lo menos subtipos muy diferentes a los propuestos hoy en día por el DSM. Déjenme mostrarles una vez más. Estos son los datos de respuesta al tratamiento, ¿no? Fíjense, estos son los datos de Boris Birmacher, estos son los datos en adultos, estos son los datos, perdón, me estoy equivocando yo. Si la hipótesis neuroprogresiva fuese cierta, lo que dirían es, bueno, sí, hay un 43% que anda bien, 35% regular, 22%, pero a medida que la enfermedad avanza, cada vez hay más pacientes que no responden, cada vez menos pacientes que les va bien y cada vez más pacientes que les va de manera regular. Ahora, los datos, esta es la hipótesis neuroprogresiva, muestran otra cosa. En realidad se sostiene, es decir, acá en viejos parece que mejorarán todos, pero esto, bueno, nada, este es un selection bias, se van muriendo algunas personas.
y todavía los datos en adultos mayores son más escasos que en jóvenes y adultos jóvenes. Es decir, pero básicamente, como pueden ver, no hay grandes diferencias que apoyen la idea de neuroprogresión respecto, pensándolo así, como una modificación en las proporciones de heterogeneidad. Y la misma situación se da cuando uno lo ve mirando la cognición, ¿no? Es decir, si en jóvenes, y estos son los datos de Birmacher, el 60% está indemne, uno debería llegar a la adultez tardía, digamos, siendo que el déficit sea muchísimo mayor, el grupo de personas con déficit global sea mucho mayor que este 10% inicial. Y sin embargo, los datos, de nuevo, no apoyan esto y muestran una evolución notablemente estática. Es decir, si ustedes ven diferencias simplemente porque estamos hablando de todavía poblaciones pequeñas, pero los datos son muy consistentes y no hay datos contradictorios a esto que les estoy diciendo. Entonces, volviendo y ya terminando para empezar el debate, cuando uno ve esto, que es lo que propone, lo que se propuso durante los últimos prácticamente 15 años o más, es decir, la idea de que la enfermedad progresara, progresa de pacientes que están bien a pacientes que después prácticamente no responden, al modo de que la demencia, por decirlo de alguna manera. También uno podría decir que lo que está perdiendo de vista este grupo es esto, la heterogeneidad, es decir, que hay esto que estamos viendo, ¿no? Y que probablemente, por ejemplo, este grupo que no responde, que tiene grandes déficits cognitivos, que uno le da litio y parece que le diera agua, o incluso empeoran, capaz no sufren de trastorno bipolar, capaz sufren de otra cosa que todavía no sabemos de qué se trata. Ahora, otras veces hemos discutido por qué pasa esto, y otra de las cosas que se discutió, y esto acá el idioma, la virtualidad ayudó, es que, a ver, necesariamente estamos en mundos diferentes, no todas las personas que participamos de este apasionante campo de investigación y terapéutica son los trastornos afectivos, estamos parados en el mismo lugar. Hay gente que está parado en un nivel académico y hay gente que está parado en un nivel clínico y hay gente como yo, por ejemplo, que está, básicamente es un clínico y que cada tanto moja un poco la galletita en el nivel académico. Pero lo que sí hay una diferencia es en la distribución de las personas y qué vemos. Es decir, la gente que está a nivel académico ve casos muy complejos, es lógico, la gente que se somete a experimentos o investigaciones es que tiene cuadros complejos, que requiere asistencia de instituciones importantes y entonces tienden un sesgo de severidad. Y en cambio los clínicos vemos desde personas con un trastorno bipolar que uno le pone litio y nunca más tiene un episodio, bien fantástico, hasta casos complejos. Pero vemos toda esa variedad. La otra cuestión es que la ciencia es reduccionista y eso no es un pecado mortal, eso es así, la ciencia lo tiene que ser, no puede manejar la complejidad, tiene que reducir la complejidad, así funciona la ciencia, es uno de sus límites, pero va avanzando. Entonces, en general maneja casos prototípicos. Recién Danilo, antes de empezar la charla, me decía que yo decía, bueno, a nivel de la academia hablamos de casos prototípicos, y él me decía, bueno, en la academia hay gente que no ve ni un caso, es decir, hay gente que efectivamente que salió de la Facultad de Biología y ve biomarcadores y nunca vio el paciente del cual se extrajo la muestra de sangre de la cual se extrajo el biomarcador, no tiene ese contacto. En cambio, a nivel clínico, lejos de manejar prototipos, manejamos personas que son individuales, que nos pagan individualmente, o que pagan su seguro de salud individualmente, o pagan sus expuestos individualmente, y quieren una respuesta individual. El prototipo académico les importa tres pepinos, porque ellos tienen un problema que podrá ser más prototípico o menos prototípico, pero en el fondo lo que les interesa es encontrar una solución a su problema en particular. Y por eso nosotros, esto que se dice todo el tiempo, vemos caso a caso. Por supuesto que la información que parte de prototipos o de conceptos la utilizamos, y esto es importantísimo, pero en nuestro trabajo es de persona a persona. Y si uno extiende este razonamiento, también va a encontrar que hay un grupo de personas que sufren trastornos afectivos o trastornos bipolares que ni siquiera están captados por la gente en la academia o a nivel clínico, que andan por la vida teniendo una hipertimia o una ciclotimia, que a veces incluso le es favorable porque han encontrado un nicho donde esas características son funcionales, y entonces, ¿para qué van a consultar?
pero forman parte del campo de investigación y terapéutica que estamos discutiendo. Entonces, todas esas son grietas o cuestiones que yo creo que han hecho a esta disociación y a este ciego que no quiere ver, ¿no? Que ha perdido de vista la heterogeneidad del campo de los trastornos bipolares y ha colocado la discusión en este punto. Ahora, ¿cuáles son las preguntas que vamos a empezar a debatir? Bueno, ¿cuáles serían estos subtipos? A ver, ¿qué pensamos? ¿Por qué hay un grupo que responde bárbaro? Que en algún momento, por ejemplo, Gaemi dijo que debían llamarse K-disease, o sea, enfermedad de K, porque respondían al litio y otro grupo no. Habrá epilepsias, habrá enfermedades degenerativas, habrá otra cosa, es decir, cada uno puede tener su hipótesis. Esta es una pregunta, es decir, ¿cómo vamos a lidiar con esta heterogeneidad? ¿Cómo vamos a intentar resolverla, ponerla, sistematizarla de manera de ser que sea mejor, de tener un acceso mejor a la clínica de la misma? Al final estamos para eso, para ayudar a estas personas. La otra cuestión es hacernos cargo qué ha pasado, es decir, esta es la última guía de trastorno bipolar, ha tenido un update recientemente, pero la última. Esta discusión que estamos discutiendo trascendió de la academia y se metió en la clínica, y la última guía, como ven, de la ISBD, tomó el staging y por tanto la neuroprogresión como esqueleto conceptual del campo terapéutico que pretendía o pretende sistematizar a través de esta guía de tratamiento. El problema es que para hacer eso, dice, ok, dice el curso del trastorno bipolar es heterogéneo, pero en promedio, y se acabó la heterogeneidad. Y esto tiene implicancias clínicas concretas. Fíjense, supongamos que tomamos el modelo de estos que les va bien, es decir, que tienen episodios, pero a medida que avanza el tratamiento tiene una reducción significativa de la carga mórbida de la enfermedad. Son 30% de las personas que tendrían esta respuesta. Uno se tendría que preguntar, la carga terapéutica, es decir, el peso del tratamiento, ¿debería ser creciente, sostenerse, o en algún momento uno debería plantear una reducción de la carga terapéutica? Pongamos al revés, pongamos el caso de las personas que parecen no mejorar, 40%, es decir, uno hace cosas y parecen tener como un techo muy bajo, entonces está bien, mejoran, pero no remiten, es decir, siempre están con síntomas. Y uno debería preguntarse, ¿es justo seguir aumentando la carga terapéutica si no tengo evidencia de que van a mejorar más? Porque eso sería ensañamiento terapéutico. En medicina así llamamos esa actitud. Y en cambio está el modelo que hoy la guía sostiene, que es el de staging y de neuroprogresión, donde dice que en realidad cada episodio va a generar un efecto tóxico que va a ir aumentando el nivel de morbilidad de la enfermedad. Y este modelo sí sostiene la carga cada vez mayor de terapéutica, que es lo que, no sé si lo recordarán, pero propone, por ejemplo, este grupo de colegas en la editorial de Lancet. Es decir, al principio empezamos con litio anticonvulsivante, antipsicótico, litio anticonvulsivante, antipsicóticos, TEC, vaya a saber qué, digamos, cada vez más. Pero que también la verdad que es bastante desalentador. Es decir, para las personas que no obtuvieron una respuesta hasta acá, la idea de que puedan mejorar empieza a ser bastante lejana. Bueno, muy bien, con esto era la idea de comenzar el debate, así que acá estamos. Bueno, tenemos media hora. Danilo, ¿quieres partir? ¿Quieres disparar tú? Bueno, sí, yo quería agradecer ahí a los 110 colegas conectados. En Argentina de feriado, acá no, pero así que se agradece la compañía. Y creo que hay No, colegas de otras partes también. ¿Ah? Sí, mirá, está Pablo Bagnati, que es jefe de psiquiatría de Fleni acá en Argentina. Levantó la mano. Pablo, lo mejor que puedes hacer es, sí, no te podemos dar el micrófono, escribir en preguntas y la leemos, o tu comentario. oye, pero sí.
No, lo que te quería preguntar, Sergio, es que, o sea, esta idea de la neuroprogresión se basa en el hecho de que los episodios son o tienen una característica eh, Sí. tóxica, ¿ya? Y esa es una idea que viene o sea, o no sé si viene de ahí, pero es la misma idea que ocurre en esquizofrenia, ¿ya? De que los episodios, de que la psicosis tienen un rol tóxico y que efectivamente el hecho de que se repitan los episodios va generando un daño que se perpetúa, digamos, y que efectivamente produce cierto detrimento, digamos. Porque esa es una idea más vieja, digamos, que en el trastorno bipolar. En el trastorno bipolar esto es reciente, digamos, pero en esquizofrenia tienen mucho tiempo de esa idea, digamos. ¿Qué es lo que ha ocurrido, digamos, con eso? Bueno, Perdona, perdona, antes, ¿puedo complementar la pregunta? Porque fíjate que, y esto lo hablamos en algún otro diálogos, ¿no? La idea en realidad en bipolaridad no es tan nueva tampoco. Lo que pasa es que algo pasó en algún momento que lo hizo pasar de ser una idea, una propuesta teórica, una, un cuento interesante, genial y intelectualmente muy desafiante, muy interesante, a una cosa que se empieza a plantear como dato, como evidencia, y ya más aún cuando se empieza a decir, esta es la enfermedad y con todas las implicancias terapéuticas que eso tiene. Pero en realidad viene del Kindling, viene desde lo más temprano del trabajo de Bob Post. Sí, Bob Post pero esos son fines de los 80, principios de los 90. es, Post, Post publica el artículo donde muestra el monito, el dibujo sí, ese de... el monito que le gusta, Ese el le- monito donde va cada episodio generando cicatrices biológicas que van aumentando eso la es del, vulnerabilidad de la enfermedad. eso es del De los noventa y 80. cuatro, digamos, No, 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 no. ese paper, pero es de No, fines ese de los paper, 80, pero digamos. lo que quiero decir, la idea no Ujú. es una idea nueva. Es cierto, en esquizofrenia era más evidente que había que apurarse en tratar la psicosis porque mientras más rato estuviera psicótico, más neuronas estaban muriendo, así mientras estaba ocurriendo. Estoy de acuerdo con eso. Pero yo quiero decir solamente que cuando empieza a usarse carbamazepina, y eso es mucho tiempo atrás, ¿no? Fines de los 80. La carbamazepina es de antes de fines de los 80. La carbamazepina sí, pero los estudios que hace Post, la que hacen los alemanes, lo que hacen los japoneses, son mediados, fines de los 80, digamos. Mediano, ok, Ujú. mediados de los 80. Pero desde ahí ya se está hablando de un modelo epileptoide, por decirlo así, Ujú. de la condición bipolar y por lo mismo surge la necesidad de pensar en que hay pacientes que van a mandar bien con litio, pero va a haber otros que requieren de este enfoque. Entonces, eh, ok, quizás te dejo, Sergio, contestarle a Danilo porque quiero de ahí volver a preguntarte el punto respecto de lo que estaría detrás de la hipótesis y qué es lo Ujú. que se está negando con esta hipótesis. Pero, perdón, Bueno, y antes de darte la palabra, vas a decir, No porque queremos que hable además, más, Sergio. porque además, digamos, hay un cambio de giro, digamos, en el sentido de de la visión crepeliniana, digamos, de concebir la esquizofrenia y el trastorno bipolar como trastornos distintos, porque uno tiene un curso que es más deteriorante, digamos, y otro tiene un curso que se conserva en el tiempo. Entonces, claro, es cierto que después se echan mano, digamos, a estudios realizados en los 40 o en los 50 o en los mismos pacientes de Krepelin para tratar de demostrar lo mismo, pero bueno, eso tiene otros temas, digamos. Pero inicialmente, por lo menos hasta ahí, hasta los 80, digamos, el trastorno bipolar era una condición que no era deteriorante, ¿no? Entonces, esta idea de que hay un curso deteriorante es una idea que se introduce en algún momento relativamente reciente, no es tan antigua, digamos, y que cala hondo y que todavía, o sea, llevamos, o sea, a fines de los 80, ¿no? O sea, los principios de los 90, digamos, son 30 años, digamos, o sea, ya no es tan poco. Ujú. Lo que pasa, Sergio, para terminarte de hacer la pregunta, que yo creo que nos estamos metiendo en una, en un embudo y estamos mezclando más de una cosa, y yo por eso que quiero que lo aclare. Yo pienso que es complicado hablar de progresión sin establecer si estamos hablando de progresión en lo cognitivo
versus progresión, por ejemplo, en la respuesta a tratamiento o Bueno, en la virulencia de la enfermedad. Pero fíjate que ese monito, para usar la palabra chilena, de la enfermedad partiendo con una depresión, después una manía, después una depresión, manía, depresión, depresión, y después episodios mixtos y después ciclaje rápido, es un monito de los 80 bueno, a ver, que lo que estaba planteando es la evolutividad de la manera en que se presentaba la enfermedad, ¿no? a ver, estamos, yo creo que más allá Espérate, de si... espérate, y ahí te termino, porque a lo mejor alguien te diría, oye, ¿cuál es el problema? El problema es que la neuroprogresión como hipótesis niega la heterogeneidad, lo cual sería grave y muy fácil de desmentir, ¿no es cierto? Porque la heterogeneidad está a la vista, ¿sí? Pero lo otro sería, no, es que a lo mejor uno podría preguntarse si acaso hay o no evidencia de progresión, pero heterogénea, Ok, ahí estoy. en cada uno de los grupos, sin negar la heterogeneidad, porque eso sí que es muy grave, pero sin negarla, la pregunta que también tenemos que hacernos, y yo te la voy a hacer hoy día, es qué evidencia tenemos de progresión, no sé si de neuroprogresión, y sin duda de ahí a saltar a staging hay un kilómetro, digamos, pero ¿me entiendes la separación entre evolución cognitiva, Sí, 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 sí. heterogeneidad? Ok, adelante. Bueno, voy a intentar comentar, no digo contestar porque no, son comentarios, no respuestas. A ver, y de paso leo la pregunta, empiezo. A ver, yo coincido con José que esto arranca con Post y de hecho Post se convierte casi en la estampita de hecho, nada, pero para la gente, yo participé de la Task Force de Staging y circulaban emails, por ejemplo, de dibujos de varios de esta gente rezándole a Post. Es decir, había... y, a ver, todos amamos a Robert Post. Es decir, Exacto. eh, 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 y estamos hablando de ciencia, entonces uno puede criticar algo sin desvalorizar la persona e incluso tener estas cuestiones, discutir lo que piensa una persona sin perder ni siquiera el cariño y el respeto que uno tiene. Ahora, Post parte hablando de progresión clínica, es decir, cada vez mayor número de episodios y refractariedad del tratamiento. Y eso él lo saca de epilepsia, efectivamente, porque él toma los estudios de Okuma, de carbamazepina en los 80, en trastorno bipolar, y ve los datos de epilepsia, donde efectivamente en algún tipo de epilepsia hay cada vez mayor refractividad, o eso es lo que nos contaban, ¿no? Ahora, Y el acortamiento krepeliniano del espacio exactamente, intercrítico también, si exacto, había de dónde claro, agarrarse para esto. sí, bueno, pero el acortamiento de Krepelin en 1928 había sido demostrado que era un error estadístico, que nada, que no era así, ¿no? Un estadista Slater toma los datos y dice, no, hay un sesgo en cómo usted leyó. Efectivamente, a medida que avanza la enfermedad, en el análisis, si usted hace cortes sincrónicos, los que son cicladores rápidos van sumando datos mientras que los otros van disminuyendo. Entonces hay un error, no tengo tiempo para contarlo acá, pero el dato de que Krepelin se equivocó ahí, y se equivocó, y esto de 1928 sabe que se equivocó, y no hay discusión, porque es un tema matemático, digamos, o estadístico, como quieran verlo. Ahora, como vos muy bien decís, José, no queda claro si están hablando de evolución de la enfermedad, evolución de la clínica psicopatológica o de la cognición, y no queda claro porque no quedó claro nunca. Es decir, fue una melange, y de hecho, una melange, como vos decís, a mí de hecho es lo que le dijo Kupa, muy agradable de ver porque te da unos monitos, unos gráficos, como los que uno aprendió en cardiología, que pasa esto y después pasa esto y viene así, y el cerebro se achicharra. Entonces parecía bárbaro y una especialidad con tan poca explicación fisiopatológica como la nuestra era muy agradable, muy atractivo, pero no tenía datos, eran dibujos, es decir, y lo siguen siendo, son dibujos, dibujos en el aire. Es decir, por eso le dijo que eran astrólogos viendo la constelación de Capricornio. Si vos podés dibujar un escorpión, digamos, en las estrellas, pero eso no tiene nada que ver con las estrellas, es tu imaginación proyectada a las estrellas. Contémosle a la gente que incluso en el modelo de Kamsky él propuso que podía leerse la estadificación con el volumen del BDNF. Después nos enteramos que ni Eso es siquiera una los datos brutalidad. eran buenos,
y convengamos que el BDNF, si yo tengo relaciones sexuales, me sube, si no tengo relaciones, me baja. O sea, armar desde una estadificación por una cosa tan fluctuante como el BDNF era un disparate. Ahora, vayamos a los datos concretos. Es decir, si yo quiero demostrar que la enfermedad progresa, tengo que hacer un estudio longitudinal y ver que los pacientes tienen cada vez más episodios. Esto no hay mucha discusión, o que parten con cierta indemnidad cognitiva y a medida que avanzan van teniendo mayor deterioro cognitivo. Todos los estudios que fueron a hacerse esa pregunta falsearon la hipótesis de neuroprogresión. Todos, hasta los de Vieta. Lo fallaron, O sea, fallaron la hipótesis. Sí, falsearon quiere decir que la hipótesis era nula, Fue nula. es decir, que no era cierto. Y acá tomo la pregunta de Pablo Bagnati, que tuvo la deferencia de escribirla, la leo, pues dice, gracias por la clara y desafiante presentación, nosotros vemos bipolares con afectación cognitiva, porque estamos en neurología cognitiva en este instituto de llama Flenny, y quería hacerte una pregunta, tu opinión, las diferencias entre decir neuroprogresión y lo que es neurodegeneración. Y la pregunta, Pablo, y a la gente, se la hice a Vieta hace unos años atrás en público, le pregunté por qué le había puesto neuroprogresión y no neurodegeneración, porque estábamos hablando de que se degenera todo. De hecho, ellos postulan que se degenera el cerebro a nivel del entramado sináptico, porque lógicamente no hay imágenes que puedan sustentar esto, pero de nuevo, no hay datos que lo sustenten. Es decir, por ejemplo, uno de los follow-up más largos se ha hecho en personas adultos mayores y la evolución es estática. Capaz hay alguna persona que va empeorando, pero hay muchas causas que no son la enfermedad para explicar el deterioro cognitivo en algunos pacientes, principalmente el tratamiento farmacológico, el hipotiroidismo, el síndrome metabólico. Otra enfermedad que se sobreañade, como por ejemplo hay un montón de personas que, bueno, nada, tienen trastorno bipolar toda su vida y después encima tienen Alzheimer o tienen enfermedad cerebrovascular. La organicidad del envejecimiento nomás. Claro, o sea, hay 2 millones de cosas. Entonces, esto es lo increíble, porque los datos, no hay un dato. Es decir, si se me escucha una persona que se llama Lars Kessing, que tiene la base de datos de Dinamarca, si no, yo lo demostré, no lo demostró. Demostró que hay un grupo de 25% de todos los pacientes que evolucionarían teniendo cada vez más episodios. Y es cierto que hay pacientes que son refractarios al tratamiento y tienen ciclado rápido, ultra rápido y no responden. Esto lo vemos todos los días en el consultorio sin que haga falta ninguna hipótesis. Pero eso no quiere decir que empezaron bien y terminaron mal. Probablemente empezaron así y capaz ni siquiera se trata de un trastorno bipolar tal cual lo entendemos en la definición. Y con esto me callo. Danilo hizo una pregunta respecto de la esquizofrenia y la hizo con Danilo, publicamos una editorial hace 2 años, ¿no? Danilo se llamaba Tropezando de nuevo sobre la misma piedra, creo que la mandamos a Biological Psychiatry, respecto de un estudio que mostraba que había reducción del volumen cerebral, ¿no? Progresiva. El estudio se olvidó de controlar por la exposición a antipsicóticos, cosa que una vez que se hizo en esquizofrenia se acabó con la idea de que la esquizofrenia chicharraba el cerebro, ustedes saben. Desapareció, o sea, como que se va del escenario Mutis por el foro calladito sin hacer, salió de escena. ¿Por qué? Porque los estudios que mostraban una reducción progresiva de la sustancia gris en esquizofrénico, una vez que se controlaron por la exposición a antipsicóticos, demostró que en todo caso era la exposición a antipsicóticos y no la evolución propia de la enfermedad. Entonces, cuando yo digo que, y ahora sí me callo, ¿por qué menciono la heterogeneidad? Porque yo creo que asumir la heterogeneidad hubiera impedido de generar estas hipótesis tan abarcativas, tan explicativas, que de nuevo, a la gente, a los colegas les encanta decir, entonces viene el estrés te un glutamato, el glutamato te come la neurona, y cada vez más y más, y sale un monito, ya estoy chileno, sale un dibujo, un gráfico hermoso con sinapsis, genes, BDNF, glutamato, pero no funciona. Es decir, y seguimos sin saber qué hace el litio, seguimos sin saber dónde está la... Pero en ciencia cuando no sabemos no inventamos. Es decir, no, mira, sí, yo tengo,
yo tengo una sensación así de pecado original en el sentido de que estaba ahí en el NIMH cuando se empezaron a hacer los primeros estudios que mostraban que el litio finalmente era capaz de generar aumento de factores neuroprotectores. Y cuando se genera eso, y eso es lo que yo insisto, estas ideas son muy antiguas, y la ciencia básica fue generando información, pero a nivel de placas de Petri, o sea, a nivel de ciencia muy básica que tiene todavía que pasar siglos y muchos paradigmas, probarse una serie de cosas para mostrar que tuviera algo que ver con humanos. Y ahí hay un salto cuántico, Sergio y Danilo, que yo no sé cómo ocurrió, que es cuando se tomó toda la información que venía produciéndose en el NIMH, no en el laboratorio de Post, en el de al lado, Hussein Imanji, etc. Toda la información que va generando la idea de que el litio produce aumento de los factores neuroprotectores, BCL2, ¿no es cierto? GS. Todo lo que tiene que ver con esas cascadas maravillosas, como dices tú, que a la gente le encanta poder mostrar. Y de ahí, de que el litio lo hacía, bueno, la clozapina también, y la lamotrigina también, y el valproato también un poquito, quizás menos, pero, y la serotonina. Entonces, de ahí saltar a que si estos elementos protectores de la enfermedad o terapéuticos de la enfermedad producen neuroprotección, la enfermedad seguramente transita con neurodegradación, con neurodestrucción. Y ahí es donde algo ocurrió que tú debes saber más que yo, porque yo dejé ese ámbito de la investigación preclínica y de repente, ups, apareció que toda esa historieta, que no dejaba de ser una historieta, ¿no? Que ocurría en ratones, y si es que no, ocurría más bien en células en cultivo, pasó a ser algo aplicable al ser humano con bipolaridad y ya teníamos entonces la posibilidad de ver staging y todo lo demás. Sí. Entonces, Sí, no sé cuál será el... uno siente que ahí algo ocurrió, pero que nos permeó profundamente a toda la disciplina. Hoy día, Sergio, tú eres un chacal, diríamos nosotros en Chile, de este tema, y te hemos acompañado a algunos de nosotros porque estamos convencidos de que estás lúcidamente mostrando un error cognitivo. Alguien está teniendo un error cognitivo cuando está insistiendo en algo que no tiene evidencia. Estoy de acuerdo. Pero No, que nos algo tomó como disciplina profundamente. Recuerden, y esto nos trae un poquito al tema que estamos discutiendo. Recuerden que hubo un momento, no fue corto, en que decíamos, hay bipolares para litio y los bipolares que no son de litio son de valproato, y son de valproato y carbamazepina, porque esos son otro tipo, no, ni siquiera. Primero con litio. ¿Sabe? Mire, yo llegué a usar este criterio clínico en supervisiones que me hacían desde mis profesores allá en ese tiempo, que eran, este paciente lleva mucho tiempo con litio, la enfermedad lleva mucho tiempo andando y por lo tanto ya no tiene sentido darle litio. bueno, Ya habría que cambiarlo a anticonvulsivante porque está en esa etapa. claro. Esto es mucho antes de staging, ¿eh? Bueno, Pero a ese nivel había calado este tema. pero sigue calando, sigue Bueno, calando. Sigue, solo que sigue. ahora no hay, solo que ahora los datos ya lo niegan profundamente, ¿no? Y ya Sigue no tiene sentido. sí, sigue y a propósito de la pregunta de esquizofrenia, digamos, era por su qué, porque, a ver, a lo mejor los colegas que nos están escuchando, pero uno todavía va a charla o a clase, digamos, donde esta idea de que los episodios psicóticos tienen un efecto tóxico y que efectivamente se va produciendo, es una idea que todavía persiste, digamos, en el sentido de las ideas tienen momentum, tienen inercia y cuesta mucho que decanten en la clínica, digamos. Yo creo que eso fue lo que pasó con este tema de la neuroprogresión y es muy interesante la historia que cuentas tú, José, porque ¿qué fue lo que pasó ahí? Yo creo que lo que pasó ahí fue la búsqueda de marcadores, digamos, ¿va? Y cómo Obviamente, el auge de la investigación académica en la búsqueda de marcadores, con otra idea que también fue una idea, es una idea, digamos, pero que tuvo de moda, digamos, esto de la alostasis, ¿ya?
la carga alostática y todo eso, que también es una idea muy atractiva y que creo que, o sea, y obviamente tiene paradigmas en los cuales es útil, pero claro, se trata de como de cambiar un paradigma y traerlo entero, digamos, a este ámbito, como si, claro, el staging, como si esto fuera cáncer, digamos, como si uno supiera lo que pasa dentro del cerebro, digamos, quién sabe, digamos, si el cerebro sigue siendo caja negra en ese sentido. Entonces, Pero, yo creo que la secuencia es más o menos esa. Ahora, quería, porque tampoco tanto tiempo no nos queda, digamos, pero todo esto tiene una implicancia clínica que a mí me parece que es súper relevante Yo creo que ten- a propósito de por qué discutir esto, digamos, por qué ocurre en la academia y cómo las ideas permean o no permean, digamos. Tiene varias implicancias clínicas, digamos. Uno es la manera en la cual uno se aproxima a los pacientes, ¿ya? Y en ese sentido, si uno se aproxima a los pacientes como si tuvieran una enfermedad, como están preguntando ahí, neurodegenerativa o neuroprogresiva, digamos, uno se plantea desde el pesimismo y desde la carga terapéutica, digamos, ¿ah? En el sentido de que a este paciente hay que detenerlo para que no progrese. ¿Ah? Y a costa de qué? De lo que sea, digamos. ¿Ah? Y eso significa más carga, digamos, terapéutica. Lo otro es que cuando un paciente llega y llega muy mal, ¿ya? Esto significa de que no ha respondido adecuadamente a lo que estamos haciendo y que por lo tanto requiere más. ¿Ya? Cuando, y les pregunto a ustedes, digamos, cuando la experiencia que muchas veces tienen unos que a veces los pacientes requieren menos, ¿ya? Y no más, que efectivamente los pacientes están cargados, digamos, de cosas que no les son útiles, digamos, ¿ah? Principalmente de carga cognitiva con los antipsicóticos o de otros aspectos o otros factores que pueden ser iatrogénicos, como por ejemplo los antidepresivos, o de la ausencia de otros factores que pueden ser saludables, como por lo que preguntaban hace un rato ahí, como por ejemplo los aspectos terapéuticos. ¿Ya? O sea, si un paciente está cargado de antipsicótico y no puede pensar, digamos, dónde dejó los zapatos, con mucha dificultad va a poder hacer psicoeducación o terapia de ritmos sociales o lo que sea, digamos, que pueda tener indicado, digamos. O sea, en ese sentido, el cargar cognitivamente a los pacientes farmacológicamente, es decir, usar mucho antipsicótico atípico, ¿ah? Para ponerlo así claramente, atenta contra la capacidad del paciente para poder hacer las cosas que le hacen bien, digamos, como tener voluntad para dejar de usar sustancias que le hacen mal, o como para poder tener psicoeducación y tener mayor control de a lo mejor de sus emociones o de las cosas que amplifican las emociones, o para cambiar los aspectos comunicacionales, digamos, que tienen los pacientes. Ese otro aspecto. Por lo tanto, es una discusión que tiene ribetes así clínicos que me parece que son súper claros, digamos, y que en ese sentido, Danilo por eso estamos discutiendo esto, digamos. y me hace pensar mucho, los que no sepan, la Fundación Neuropsiquiátrica hace ya 26 años ha tenido un modus operandi muy particular, que es la supervisión de pares. Hemos trabajado en supervisarnos entre nosotros lo que hacemos. Y fíjate que esto me trae muy nítidamente a la cabeza el hecho de que hace 25 años, yo me acuerdo, porque yo estaba con un gran entusiasmo supervisor, y la postura habitual era, no respondido, agrégale otro estabilizador. Pero agrégale un tercer estabilizador, o sea, la biasociación, la triasociación, y generalmente teníamos mucha certeza de que por ahí iba la falencia terapéutica y por eso el paciente no estaba andando bien. Y efectivamente, si tú piensas, ¿qué hacemos hoy día en supervisión? Así, hoy día, ayer hice una supervisión, eh, ya le sacaste lo suficiente los antipsicóticos, pero todavía estaba con antidepresivo. A lo mejor no han dado porque nunca lo has tenido libre de. Nunca este tipo ha estado con un estabilizador del ánimo, pero sin el antidepresivo o sin el antipsicótico que lo tiene achicharrado. Es interesante ese cambio de paradigma como uno lo ve en la clínica real, en la clínica de todos los días. déjeme contar dos anécdotas breves para cimentar esto que estamos diciendo. Una es que nosotros empezamos a publicar Cognición en Viejos y hay el mejor estudio, lo lleva un neuropsicólogo holandés de Ámsterdam, se llama Siegfried Skow, de la Universidad de Ámsterdam, que hizo 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, llevaba como 7, y los pacientes estables cognitivamente, ¿no? Entonces, un día le escribimos a Siegfried, le digo, Siegfried, tus datos son muy importantes, nosotros tenemos los mismos datos, pero en adultos jóvenes tenemos que escribir un paper y decir que esto de la neuroprogresión o neurodegeneración no condice con los datos. Cri, cri.
no me contestaba. Nunca entendí por qué no me contestaba hasta este congreso donde vi que su jefe, Ralph Kupka, es Ups, ups. un neuroprogresólogo acérrimo, pobre hombre. Ahora, ahí está lo primero. Su propio investigador le da datos negativos y no importa, sigo para adelante. Esto es una cosa. Y ahora, yendo a lo que decía Danilo, la otra anécdota es, recibí hace ya 3 años un paciente, hoy tiene 40 y pico, con 2 hijos, un hombre que vende seguros en el campo, un tipo muy funcional, que empieza a tener depresiones, empiezan a dar antidepresivos, se pone mixto, empieza a estar cada vez peor, y un colega, pero con la mejor intención, hace el diagnóstico de trastorno bipolar, le pone quetiapina, se enrieda, no mejora. Bueno, la cuestión es que cuando lo recibo, nada, no podía hablar, como decía Danilo, no sabía dónde ponerse los zapatos. Un polifarmacia. La sexualidad había desaparecido de su vida, estaba con una apatía parecida a una planta. Y el resumen de historia clínica era genial porque estaba perfecto y me terminaba diciendo, lamentablemente este paciente ha llegado a estadio 4 de evolución de su enfermedad. Y estaba con 30 miligramos de aripiprazol, tenía litio y tenía 150 miligramos de venlafaxina. Tardamos 2 años en retirar esa trampa farmacológica en la que estaba y está perfecto. Pero fueron 2 años, sacar la venlafaxina, no hace falta que se lo diga a ustedes, es titánico, es como parir un bebé de nalga, digamos, es titánico. Y ir bajando, y ustedes saben, los efectos de apatía y detrimento cognitivo de los antipsicóticos, no es que uno saque el antipsicótico y se va enseguida. Entonces, ¿a qué voy con la anécdota? A propósito, mira por ahí lo que dice Magdalena González, ¿no? Que te pregunta si pudiéramos hablar un poquito más de los efectos cognitivos de los antipsicóticos versus sus beneficios. Ojo, son drogas fantásticas y no es que no los usamos. Lo que digo es que hay que usarlos sabiendo que uno hace, es decir, sabiendo que pueden hacer de malo, o sea, no creer que... Bueno, entonces, ¿a qué voy con esto? Este colega hizo de todo por este paciente, se esmeró, pero el paradigma que había comprado le impedía ver la iatrogenia que estaba realizando. Y no es que era malo, no es que estaba malintencionado, sino que había comprado un paradigma que le impedía ver los efectos adversos de su propio tratamiento porque terminaba atribuyéndolos al curso evolutivo de la enfermedad, un curso evolutivo inventado. Es decir, de nuevo, inventado. ¿Cuál es el curso evolutivo del trastorno bipolar? No lo sé, no lo sabemos, pero no es neuroprogresivo, digamos. Sí, Danilo. Sí, no, quería, así, haciendo un parangón con lo que pasa en esquizofrenia, digamos, también, ¿ya? En que hace un par de años en el Congreso de Psiquiatría americano que no había una charla sobre trastorno bipolar, había muchas charlas sobre suicidio, muchas charlas sobre la epidemia de los opioides, y había varias charlas acerca de clozapina, ¿ya? De hecho, habían ediciones de varios libros que han aparecido, digamos, acerca de clozapina, y es curioso, digamos, cómo se ponen de moda ciertos temas, y los americanos, en este caso el Congreso americano, estaban descubriendo o redescubriendo la clozapina, y las discusiones eran cuántos intentos de antipsicóticos hay que dar antes de llegar a clozapina, ¿no? O sea, esa es como la discusión, digamos. 2 intentos, o en realidad le damos 1 y al tiro clozapina, o bueno, ese era como el tono. Y en este año, entre este año, en este tiempo pandémico, que ya uno no sabe cuánto tiempo es, pero en la bipolar disorder han aparecido una serie de papers acerca de los beneficios del litio, ¿ya? Entonces, claro, la bipolar disorder descubrió el litio, digamos, lo descubrió en el 2020. Lo cual es particularmente curioso, digamos, de que este resurgimiento por el litio, y en ese sentido, a propósito de algunas preguntas acerca de tratamiento. O sea, ¿cuál es el tratamiento del trastorno bipolar? Bueno, tratarlo con estabilizadores sin antidepresivos. ¿Y cuáles son los estabilizadores? Son 2. O sea, o el litio o es la motrigina, digamos. Lo demás son segundas, terceras, cuartas líneas, y podemos tener una larga discusión respecto a cuál es el lugar que le toca a la segunda, la tercera o la cuarta línea,
pero sobre las primeras líneas no hay tanta discusión, y la pregunta es, ¿cuánto nos vamos a demorar en llegar a la clozapina? Digamos, igual que en la esquizofrenia, uno podría plantear, por eso contaba el cuento este de la clozapina en la esquizofrenia. No sé qué opinan ustedes. No, acá hay una pregunta del doctor Anónimo, digamos, que está buena, que dice que si hay un paciente con diagnóstico de trastorno, primero que son personas con diagnóstico de trastorno bipolar, ¿no? Justamente hay que empezar a decir así, porque las personas tienen un diagnóstico que puede ser otro después, no es que son bipolares, sino eso cristaliza el diagnóstico. Hay que recordar que son hipótesis los diagnósticos y pueden cambiar. Y ayuda a No, pelear contra el estigma también eso. sí, no, y aparte nadie lucha contra sí mismo. Si yo soy bipolar, Sí, muy buen punto. eso lo aprendí de los enanos. Los enanos quieren que siga habiendo enanos y se casan entre ellos. Les va muy bien y son protagonistas de Game of Thrones. Entonces, a ver, saliendo del chiste, pregunta, si una persona no responde, por ejemplo, a lo que acaba de decir, litio o la motrigina, y este grupo de 20% que no responde a nada, ¿qué será? Bueno, hay que empezar a hacerse la pregunta. Pero para hacer la pregunta hay que, los fondos que estaban destinados a ver el BDNF en el modelo de staging, que eran millonarios, tienen que estar destinados a volver a la pregunta de qué hay dentro del espectro bipolar. O sea, hay que tirar 3, 4 pasos atrás la investigación y asumir que el campo de investigación todavía no está bien delimitado. Yo puedo dar mi opinión. Nosotros, cuando un paciente no responde nada a litio, nada a la motrigina o empieza a hacer cosas raras con la motrigina que pasan, empezamos a preguntarnos si no tiene una epilepsia parcial. Por ejemplo, y cada tanto no funciona. Es decir, decimos, empezamos a investigar y utilizamos fármacos que no se utilizan hablando con epileptólogos, y hay un grupo que resucitan y resulta que no tenían trastorno bipolar, tenían epilepsia parcial o un tipo de cuadro que se llama disforia interictal. Entonces, ahí hay que cambiar el diagnóstico, es decir, o por ejemplo, y estos son pacientes jóvenes, si un adulto que empieza a tener manías y depresiones después de los 40 años, uno le da tratamiento y no responde y ve que va empeorando, eso ya se sabe, se llama late onset bipolar disorder o trastorno bipolar de comienzo tardío, y hay una chance enorme que sea una fenocopia, es decir, que sindromáticamente sea un trastorno bipolar, pero que sea, por ejemplo, una demencia frontotemporal, Claro. o una demencia vascular, pero eso no es un trastorno bipolar neurodegenerativo, es una enfermedad neurodegenerativa que se parece a un trastorno bipolar. Es un síndrome bipolar como En una parte de la enfermedad presentación del neurodegenerativa. deterioro que tiene este caballero con una Exacto. enfermedad neurológica. Claro. Uh -huh. No, claro. ¿Atendieron la pregunta esa que está ahí? Atieno Ortega está insistiendo en que demos colega, a ver, justamente estamos diciendo que el tratamiento va a tener que ser cada vez más persona por persona, basado en los datos globales que tenemos. Es decir, no se puede decir que hay un tratamiento que le va a servir a todos, porque justamente el campo este es bastante más heterogéneo del que nos gusta. Nos encantaría que sea, ¿no?, más fácil, pero no lo es. Oye, ¿ustedes estarían dispuestos a avalar la idea de que habrá algún subgrupo? No los conocemos, es lo que le corresponde a nuestra disciplina avanzar en esta subtipificación. Ojalá tengamos éxito en las próximas décadas, no sé. Pero ustedes estarían dispuestos a decir que hay bipolares que probablemente porque tienen algo orgánico, a lo mejor desde el comienzo incluso, son paraestabilizadores de tipo anticonvulsivante. Otros que andan mejor con litio y probablemente los orgánicos andan peor con litio porque, bueno, el litio reduce el umbral convulsivante, entre otras cosas. Pero todavía hay un grupo, y yo quiero que hablemos de eso un poquito, a lo mejor se nos acabó el tiempo, pero hay un grupo que no responde a nada, de nada, y sí responde a clozapina, ¿no? Bueno, habrá que hacer una Sí responde a investigación. clozapina. Yo creo que ese Bueno, es algo que ya está archi demostrado desde los primeros papers a principios de los 90, pero no hay duda de que hay un grupo que, refractario a todo, aún puede tener una evolución benigna con clozapina.
Bueno, José, déjame corregir una cosa o diferir con vos. Todos los trastornos bipolares son orgánicos. Orgánicos, Bueno, sí, sí, por supuesto. Y si no, ¿qué? eh, Y si no son orgánicos, ¿qué? Son del alma. claro, por eso. No, seguro, pero a ver, ¿cómo sería eso? Bueno, a ver, hay muchas iniciativas, ustedes saben que nosotros estamos intentando detener una, pero son investigaciones de enorme cantidad de personas, es decir, no es con 10 personas, ni 100, ni 1000, de miles de pacientes, en donde uno tiene que identificar retro y prospectivamente diferentes perfiles de respuesta en tratamientos naturalísticos, ¿no? En probetas, como a veces sucede. Decir, bueno, mira, este paciente no respondió al litio, no respondió, le di la clozapina y mejoró, estoy totalmente de acuerdo con vos. ¿Qué características? ¿Qué capaz usar eso como fenotipo para genotipado? Interesante sería. Ujú. ¿Mm? Y otras cosas que ocurren también, digamos, o sea, pacientes que tienen evolución, que comienzan a los 13 años, que tienen evoluciones malignas, así, de verdad, de evoluciones muy malas entre los 13 y los 18, y que de pronto tienen vidas adultas que son distintas, ¿ah? Y que algo ocurrió ahí que después no, o sea, al contrario de la hipótesis de la neuroprogresión, Maduraron, maduraron. exactamente, maduraron, o respondían distinto a los medicamentos, o son otras cosas, digamos, o sea, en ese sentido, obviamente hay distintas maneras de mirarlo, digamos. O un subgrupo que todos tenemos, que son estas personas que tienen un trastorno obseso compulsivo, un síndrome obseso compulsivo, e incluso a veces síntomas de Gilles-de-la-Tourette, un claro déficit de atención y de control de impulsos y oscilaciones anímicas. Entonces, primero alguien los trató como un TOC, después se aceleró y dijeron no, era un bipolar, entonces le dan litio y después le dan metilfenidato. Probablemente nosotros, por convención, nosotros digo, la gente que trabaja conmigo, lo llamamos síndrome córtico subcortical, porque para ponerle algo y para no estar poniéndole un nombre, porque si no terminan con 5 o 6 diagnósticos diferentes, ¿no? El otro día uno de estos pacientes me decía, ¿hay más diagnósticos? Pues no, no puedo, yo ya tengo 4. Después de uno Claro, más. claro, o tengo muy mala suerte, así, Sí, Claro. o sea, no me alcanza el formulario para llenar. Pero así empezó, tenía que pedir el descuento de la medicación y dice, 4 diagnósticos. Claro, y si cada diagnóstico lleva un prototipo de farmacoterapia y sobre todo con alguna de esas farmacoterapias siendo nocivas para el diagnóstico de al lado, que puede ser comórbido, ahí tenemos la situación que conocemos. En todo caso, yo creo que lo que nosotros estamos hablando acá son buenas noticias. No sé por qué, Son buenas no noticias. sé, no sé por qué hay tan poco entusiasmo, digamos, en lo que se está planteando y en lo que se ha venido insistiendo, ¿no? Porque estas son buenas noticias. Este es un llamado justamente a no tirar la toalla en el paciente que no evoluciona, a no pensar de ninguna forma que existe alguien en estadio terminal. A veces lo que es terminal es justamente la secuencia de tratamientos que ha recibido, ¿no? Y no el estado de su cerebro, aunque puede Pero yo creo dañarse que efectivamente también, con a estos ver, fármacos. Sí, nosotros tres nos habíamos alejado de la ISBD, un poco cansados de esto, y ver que una sociedad científica más tarde o más temprano puede asumir el debate y asumir los errores y que la ciencia funciona. Es decir, la ciencia funciona. Es decir, el mecanismo de la ciencia es como la democracia. No sé si es lo mejor, pero es lo mejor que hay. Es decir, se dio el debate surgió de gente periférica, finalmente llegó a centralizarse. ocurrió, Eh, ocurrió en Xochitl. no sé, bueno, uy, me lo iba a contar, eso lo iba a contar. Este debate empieza en un congreso de la Xochitl 2016. Es que no sí. recuerdo, puede ser. Terrible. En ese congreso, y con esto yo creo que tenemos que ir terminando, es la primera vez, y esto siempre lo contamos y vale la pena, Danilo era presidente de la Xochitl, arma una mesa de neuroprogresión y junta por primera vez la gente que sostenía la neuroprogresión con gente que tenía los datos que decía que no, cosa que no sucedía en el Congreso Central de la ISBD, y se arma tal escándalo que uno No, de los tole, speakers, tole. nos vamos a contar, pidió que le adelante el boleto, se tomó el avión y se fue. Eso fue genial. Y sucedió en Santiago de Chile, en el Hotel Interamericano. Es decir, en el subsuelo, y fue apasionante, porque fue
también había sucedido en Argentina un año antes, cuando Francesc Colom le dijo a Flavio, bueno, Flavio Campsin, que le dijo, vos lo que estás haciendo, ¿cómo es que le dijo? Estás dibujando una especie de astrología de los subtipos, una cosa así le dijo, o sea, como también, pero sin datos, de nuevo, fue una pelea de pesos pesados, ¿no? Tyson Holyfield. Alguien Una cosa. podría preguntarse por qué insistir majaderamente en lo que estamos haciendo, y yo creo que ahí las razones sobran. Y una de ellas es el tiempo que demoran estas ideas cuando se instalan en desinstalarse, sobre todo cuando no tienen sustrato, ¿no? Yo creo que es nuestra obligación estar en esto, estar en la rigurosidad frente a ideas que pueden moldear la forma en que hacemos nuestra práctica, la forma en que instalamos la terapéutica. A mí me parece fundamental y por eso creo que ha sido macanudo lo que nos has presentado, Sergio. Yo creo que es valiosa la discusión que se da entre nosotros. Sería bueno poder escucharlos en directo a los colegas que nos están siguiendo. Pero qué relevante, insisto, porque se demora mucho en desmantelar la mitología que a veces creamos nosotros mismos. Yo no estoy acusando a nadie del mitólogo, digamos. Podríamos discutir eso también. ¿Por qué? ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué con tanta insistencia algo que parece astrología? Pero sin acusar al que lo crea, ¿no? Creamos mitología y demoramos mucho tiempo por el mal de nuestros pacientes en desmantelarla. Todavía hay gente que cree que la mixtura es una expresión tardía de la enfermedad bipolar, que no puede ser una expresión temprana de la enfermedad bipolar. Y los que tratamos muchos bipolares decimos falso, falsísimo. Hay gente que debuta mixta y no poca. Y hay gente que debuta mixta y es mixta toda la vida, que se enferman mixtos. ¿Y qué es Ahí sí eso, doctor? podríamos... ¿Qué es eso, doctor Vitra? ¿Qué es la mixtura? Podríamos tener una sesión de esta, digamos, de De episodios. mixtura sería hermoso. De Sí, mixtura sería podríamos hermoso. terminar con mixtura Y de la próxima conceptos semana. que inicialmente con mucha timidez algunos decíamos la hipomixtura, porque acuérdense que para hablar de mixtura había que tener un episodio completo, había que ser manía completa y depresión completa, si no, no. ¿Y la hipomixtura? Bueno. Oye, ha sido un gusto compartir de nuevo estos diálogos de práctica psiquiátrica. Y a las 100 personas que todavía nos acompañan. Todavía hay 100 valientes, los queremos mucho. Nos vamos a seguir juntando por ustedes y porque nosotros también nos gusta mucho esto que estamos haciendo. Agradecer nuevamente y para finalizar a Laboratorio Teva, Laboratorio Chile, con todos sus productos, que me los anoté aquí, así que Nubigil, Minfel, Acicot, Rimox, Ectien, Ectivan, Trítico y varios más de la extensa línea psicofarmacológica de Laboratorio Teva Chile. Gracias de nuevo. Y nada, Sergio, un gusto verlos. Danilo. Nos vemos el próximo mes. Nos vemos el próximo mes en un nuevo diálogo de práctica psiquiátrica. Que estén Y le súper mandamos bien. un saludo a Lucas Azorey, que se ve que está mejor del COVID y nos está viendo. Ah, sí, qué bueno, sí, muchos saludos también. Y está bravísimo todavía el COVID en nuestro continente, así que a seguir ahí en la lucha, a cuidarse mucho. Un abrazo a todos. Chao, chao. A comer locro. Chao.